Bueno, entonces ahora veamos de qué trata los ejercicios. Bueno, la actividad número uno te pide calcular las distancias de los tres incisos. Bueno, seis incisos, hay que calcular seis distancias, seis planos diferentes, seis procedimientos. ¿De acuerdo? Hay que estar practicando con la fórmula que acabamos de ver, que es la fórmula de la raíz. No hay ninguno que se utilice una sola expresión, es decir, x2 menos x1, pues ya que todos los puntos son diferentes, ¿verdad? En el siguiente dice que se tiene que dibujar un triángulo y tienes que demostrar que es un triángulo isósceles y también te pide calcular el perímetro. ¿Cómo puedo saber si es un triángulo isósceles? Bueno, un triángulo isósceles es un triángulo que tiene dos lados iguales y uno desigual. ¿Y cómo puedo saber si tiene dos lados iguales? Pues usando la fórmula de la distancia. Usando la fórmula de la raíz, me vas a graficar y luego me haces la fórmula de la raíz y me vas a calcular la distancia de los tres lados de la figura. Y si hay dos resultados idénticos y uno desigual, pues significa entonces que efectivamente es un triángulo isósceles. Y luego te dice, calcula el perímetro. Pues el perímetro es la suma de sus tres distancias. Tú ya suma las tres distancias y ya le pones P igual a, no sé, 18, 24, 21.3. Y eso es todo lo que tienes que hacer en la actividad número 2. En la actividad número 3, igual, es parecido a la actividad anterior, solamente que en este caso dice un ciclista parte del punto A al punto B y de este al punto C, es decir, hace tres paradas. Si cada unidad en el plano cartesiano equivale a 1 kilómetro, ¿cuántos kilómetros recorrió del punto A al punto C? Te está preguntando en total, en todo el recorrido de A a B, de B a C. Y luego enseguida dice, ¿cuántos kilómetros se ahorra si su recorrido es del punto A al punto C? Es decir, si se va del punto A directamente al punto C sin pasar por B. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Pues obviamente pues, calcular distancias y darle respuestas a este problema. Pero es practicar la fórmula. Luego dice, las coordenadas de los vértices, en el ejemplo número 4, dice, las coordenadas del vértice de un trapecio son los puntos A, B, C y D. Calcular la longitud de sus diagonales y el perímetro. Y dice, la diagonal, segmento que une dos vértices no consecutivos de un polígono. Es decir, las diagonales de un cuadrado pues son las diagonales o las diagonales que van por dentro del cuadrado, que no, obviamente no se escriben, pero se supone que son las diagonales las que unen dos vértices no consecutivos, ¿de acuerdo? Entonces ahí busquen información, si aún no les queda, busca qué es una diagonal de un polígono y ves una figura y ya con la figura te vas a dar una idea mejor. Y luego te pregunta sobre el perímetro, pues bueno, en este caso como es un polígono de 4 lados, pues vas a graficar el plano cartesiano y tú vas a ver qué puntos forman lados. Hay que calcular 4 distancias y obviamente pues hay que sumarlas para poder calcular el perímetro. En el ejercicio número 5, Rosy dibuja 3 triángulos en un plano cartesiano. Las coordenadas de los vértices son los puntos, y te da los puntos de los 3 triángulos. Y te pregunta, demostrar por medio de distancias que dos puntos de dos triángulos son isósceles y uno es escaleno. ¿Qué te está diciendo? Que de esos 3 ejercicios, dos triángulos son escalenos y dos triángulos son isósceles, perdón, y uno es escaleno. ¿Cómo lo vas a demostrar? Utilizando la fórmula de la distancia. ¿Qué es un triángulo escaleno?
Pues es un triángulo que tiene todos sus lados desiguales. ¿De acuerdo? O sea, ninguno de sus lados son idénticos. Y tú ibas a contestar sí, me vas a demostrar y me vas a indicar cuál es isósceles, cuál es escaleno. Luego dice, determina el perímetro de cada triángulo. Ah, pues ya sabes qué es el perímetro. ¿Cuáles de los 9 vértices está más lejos del origen? Entonces ahí lo que vas a hacer es de que me vas a dibujar el plano cartesiano y me vas a calcular la distancia del origen 0,0 al punto A y luego vas a volver otra distancia del origen 0,0 al punto B y luego calcular la distancia otra vez del origen del 0,0 al punto C y así sucesivamente con todos los puntos. Y quien tenga mayor distancia, pues entonces estaríamos hablando, entonces ya estaría, ¿cuál es el punto? Si es el A, el B, el C, el D o el E, no sé. ¿De acuerdo? Para poder dar respuesta a este último ejercicio, no es necesario que grafiques. ¿Por qué? Porque la gráfica ya la hiciste cuando demostraste si es un triángulo isósceles o es un triángulo escaleno. Es decir, me haces un plano cartesiano y graficas el punto A, el punto B, el punto C, formas tu triangulito y le das respuesta. ¿Sí? Y luego, otra vez, haces el otro triángulo y empiezas a calcular tus distancias y le das respuesta. Entonces los triángulos ya van, para cuando llegues al punto C, tus triángulos ya los graficaste en un ejercicio anterior. ¿Sí me doy a entender? O sea, no hay necesidad que grafiques en el punto C. Bueno, el ejercicio 5 romano, que vendría siendo el 6 consecutivo, a lo que venimos trabajando, dice, demuestra que los siguientes puntos son vértices de un triángulo isósceles. Entonces ahí tienes 4 ejercicios, 4 planos cartesianos, hay que calcular las distancias de los lados del triángulo y hay que ver cuáles de ellos, o si es que todos, son isósceles. ¿De acuerdo? Es muy parecido al ejercicio, creo que el 4, uno que habla sobre triángulo isósceles y escaleno. Es idéntico. ¿Por qué tiene 5 romano y no 6? Ah, porque yo me baso en 2, 3, 4, 5 libros y trato de darles la información del tema y no darles más información o poner ejercicios de temas que no hemos visto. Entonces, por eso es que trato yo de enriquecer pues el tema que estamos viendo sin poner un ejercicio que no hayamos visto, vamos, o que no puedan resolver. Bueno, de mi parte eso es todo. Les recomiendo que manden sus ejercicios para yo estarlos revisando constantemente. Y lo que vamos a hacer es de que voy a aumentar la fecha de entrega para el día viernes. Creo que está programada para el día martes de la próxima semana. La voy a aumentar para el día viernes a las 12 de la noche para que ustedes tengan un poquito más de tiempo, ¿de acuerdo? Ya que la retroalimentación pues fue 2 días después de la entrega del trabajo. Les agradezco a los compañeros, a los muchachos que se tomaron el tiempo de mandarme sus avances. De mi parte eso es todo. Que tengan un excelente día.